dar ya comienzo a esta conferencia que tenemos en la tarde de hoy, porque ya es próximo que nos dé la hora, a las 7:30, que era la hora que estaba convocada. Sí, tengo que botar un poquito a voz, César, que voy a intentar hacer un esfuerzo. Tengo que trabajarlo de proyectarla. Nada, deciros que agradeceros que estéis esta tarde con nosotros, que para nosotros esta charla creo que es muy interesante cuando se propuso traer a Juan Vázquez aquí para hablarnos de economía. Sabéis que nuestras actividades siempre queremos que sean actividades interesantes que estén centradas en lo que implica Avilés, la comarca, pero también poner el foco en Asturias, ¿no? Y nuestra asociación, que toca temas tan transversales, la economía es un punto fuerte muy importante para abordar y, sobre todo, pues desde la ilusión de escuchar a una figura como la que tenemos esta tarde con nosotros, con el peso y el conocimiento, dándonos un poco de esperanza, ¿no? Porque parece que hablar de la economía en Asturias siempre es un tema a resolver. Ese futuro no ha sido un poco incierto y a veces desde el punto de vista, y eso lo hablo desde mi persona, a veces desde un punto de vista negativo, ¿no? Por parte de los asturianos, el abordar ese futuro. Y me parece que es importante luchar por el progreso, por la proyección, en este caso, de Asturias, de nuestra economía, y además hacerlo pues desde el peso del conocimiento con cierta expectativa positiva, como creo que va a ser lo de esta tarde. Así que, dicho esto, voy a darle la palabra al secretario, a Juan, que es quien va ahora a glosaros, a reseñaros la biografía y el currículum de nuestro invitado. Muchas gracias por venir, Juan. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Siento llevarte la contraria, Silvia, no voy a leer el currículum de Juan porque sería redundante leer hoy aquí el currículum de Juan. Es persona sobradamente conocida en Asturias y fuera de Asturias, así que vamos a ahorrarnos ese tiempo. Sí que me gustaría aprovecharlo, con el permiso de Juan Vázquez, para ponerles a ustedes un poco en el marco de situación correcto. La sociedad económica que pasa en este momento ya de los 100 socios, tenemos socios de todo tipo. Tenemos socios mayores, más jóvenes, tenemos socios gordos, delgados, tenemos rubios, morenos, y los tenemos inquietos y muy inquietos. Uno de esos personajes inquietos lo tenemos hoy aquí con nosotros en primera fila, es César Álvarez, decano de la prensa asturiana. César Álvarez me propuso hace un tiempo: Juan, la sociedad económica está en un momento ahora que, si no álgido, sí importante como para emprender según qué cosas, y si no hacerse cargo de según qué situaciones, sí aprovechar esa inercia. Y para ello yo creo que, y me contó las cosas que él en su tertulia de Oviedo, el Alderique, había hecho y había llevado a personajes y lo bien que le funcionó y tal. Sí, César, lo haremos, sí. Pero el hombre insistía mucho en que eso era un éxito. Sería un éxito. Y me dice: ¿me dejas que inicie la primera cosa? Y sí, por supuesto, tú eres socio como los demás. Pues voy a llamar a Juan Vázquez. Voy a llamar a Juan Vázquez e invitarle a que venga a hablarnos con Asturias de fondo, de Asturias. Y con ello aprovechar otra vez la inercia de tener aquí a Juan Vázquez con nosotros e iniciar con él, bajo su, si no tutela, sí coordinación, sí presencia, sí, ya veremos con qué figura, iniciar un ciclo con Asturias de fondo. Hoy comentaba Juan en los medios pues la situación por la que a veces pasa Asturias, concursos gastronómicos y de no sé qué otra índole y de no sé qué otra cosa, sin mayor trascendencia para la vida de los ciudadanos asturianos que estamos pensando
por otros derroteros, en otras cosas. Y pensamos, ¿y por qué no lo abrimos, ese debate, en el seno de la sociedad económica? Y empezamos en enero, bien pensado, bien concienzudamente pensado. Invitamos a personas de la relevancia de Juan Vázquez a participar en un ciclo de 4 o 5 conferencias con personas de la relevancia de Juan Vázquez. Y lo vemos desde muy diversos ámbitos, hasta del religioso, ¿por qué no? Y hablamos de las tan denostadas parroquias de Asturias. E invitamos a la cabeza de la Iglesia en Asturias a que esté con nosotros. Pues sí, podemos hacerlo, César. Pero es que no crees en ello. Que sí, que creo en ello. ¿Cómo no voy a creer? Claro que creo en ello. Pero todas las cosas, bueno, si hoy se consiguió que Juan Vázquez, desde luego, esté aquí, fue gracias a nuestro socio, decano, repito, de la prensa asturiana, César Álvarez, al que le estamos muy agradecidos, y yo en este momento pido un aplauso para él. Muy bien, muchas gracias, César. Bueno, pues hoy está aquí efectivamente Juan Vázquez con nosotros. Juan Vázquez tampoco, enseguida que César le habló de qué se trataba, enseguida aceptó. No, venga, Juan, no, aceptó enseguida. Ahora nos lo comentará él, si quiere. Sí. Eso es. Y nada más. Yo, por mi parte, no tengo más que comentar, más que eso, que quería comentar porque creo que es de bien nacidos, es el ser agradecidos, y todo esto fue, repito, gracias y motor César Álvarez. Así que, Juan, yo, cuando quieras, tuyo es el micro y tuya es la disertación. En adelante. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, noches ya. Y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta charla que hago encantado, ¿no? Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Juan. Una muestra del entusiasmo que esta sociedad pone es que pocas veces alguien me ha seguido tanto en la organización de la conferencia como Juan estos días, ¿no? Yo creo que no ha habido día que no hayamos tenido un contacto, una llamada para decirme cómo iba todo, si me había llamado la prensa. No sé si es que tenías miedo a que fallase, pero desde luego no había ninguno, ¿no? Así que, de nuevo, Juan, Silvia, muchas gracias. Con este equipo se pueden hacer verdaderamente muchas cosas, ¿no? Y muchas gracias, César, de verdad. De verdad. Yo sabes que te tengo mucho afecto. Y ese afecto es un afecto... Bueno, también yo. También es recíproca. Y que arranca además de una cosa que nunca se me olvidó, que fue una participación en aquella tertulia histórica y famosa, ¿no? Que ha marcado pauta, el Alderique, ¿no? Allí tuvimos hace muchos años ya, pero no se me ha borrado. Es más, me disteis un diploma que tengo entre mis diplomas puesto por ahí en mi casa, ¿no? Así que, César, me sumo a las palabras y al reconocimiento que te hacía Juan. Estoy encantado. Él ha sido, de verdad, la primera persona que me contactó, ¿no? Bueno, y entonces me toca hablaros de algo de economía asturiana. Mi intención es no hablaros más de 30, 35 minutos, porque hoy es lo que se recomienda. Luego, los profesores universitarios, aunque yo ya estoy jubilado, tenemos la tendencia de hablar una hora entera. Así que si veo que me paso mucho, pues me llamáis al orden, ¿no? Me alegra además haber encontrado aquí algunos que me han dicho que fueron alumnos míos y lo celebro muy, muy especialmente. Bueno, mire, yo parto de que sobre la economía asturiana parece que está todo dicho ya, ¿no? Yo, cuando me invitáis amablemente a participar en ocasiones como esta, mi primera intención, desde luego, es aceptar. La segunda es decir, ¿y qué se puede decir ya nuevo después de tantas cosas que hemos dicho, ¿no? Está dicho casi todo ya, no solo porque haya habido tantos estudios, algunos en los que yo he tenido el honor de participar, como el famoso ERA o los informes que hicimos durante un periodo para la presidencia del Principado de Asturias, sino porque desde todos los ámbitos se han vertido análisis, estudios, opiniones, desde el ámbito empresarial, social, asociativo, académico, y por lo tanto no sé si hay mucho que decir, ¿no?
Pero fijaros que no solo es por eso, sino que mucho antes, yo creo, ya desde Jovellanos había poco que decir, porque lo había dicho él casi todo, ¿no? Cuando Jovellanos nos resumió lo que él entendía, o lo que él llamaba los obstáculos y los estímulos al crecimiento económico, casi estaba dicho ya todo, porque él decía hay tres cosas muy relevantes, muy fundamentales, ¿no? Por una parte, lo que él llamaba el aislamiento, que remite, desde luego, en términos más actuales, a la falta de infraestructuras o la dotación de infraestructuras y la necesidad de inversiones públicas en ese campo. En segundo lugar, él hablaba de los obstáculos derivados con la falta de desarrollo de lo que él llamaba las ciencias útiles, ¿no? Y que debían superarse con las luces del conocimiento y de la educación. Es verdad, él lo cifraba además en ámbitos técnicos. Y hoy hemos visto otra vez la importancia que esos ámbitos técnicos tienen para el desarrollo, ¿no? Y la tercera gran característica, el tercer gran elemento que destacaba Jovellanos era el exceso de leyes y de regulaciones que tenían que superarse con la libertad económica y con la mejora del entramado institucional. Y yo creo que efectivamente esto sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Es más, yo en una época en que tuve la veleidad de hacer una breve incursión en la política, donde conocí a personas de aquí muy apreciadas, pensaba una cosa así, en tono casi de chiste, ¿no? De anécdota o de provocación, que decía, bueno, yo si llego al Parlamento asturiano, en vez de hacer leyes, debería dedicarme a deshacerlas, a quitar parte de las que hay, ¿no? Y que sería un buen programa de gobierno. Bueno, entonces el futuro de Asturias y las condiciones para ese futuro de Asturias está ahí, donde lo dejó Jovellanos, ¿no? Donde siempre estuvo, y quizá hoy lo que deberíamos era sumar otros elementos nuevos, actuales, como el papel que juega Europa en el crecimiento de los países y de las regiones, o otros retos como los compromisos con la eficiencia, con la productividad y con la competitividad, que entonces no eran términos tan utilizados y que, por lo tanto, por eso Jovellanos no habló de ellos, aunque implícitamente estaban en esos tres elementos. Lo curioso es que parece que todas las cosas están dichas y, sin embargo, a veces las cosas parece que se presentan y se relatan de otra manera que a mí no deja de llamarme la atención en situaciones como las que estamos viviendo ahora. Dicen, no sé si es verdad o no, pero dicen que tras un accidente en la Fórmula 1, nuestro piloto Fernando Alonso, aturdido, en 2005 tuvo un accidente y que aturdido creyó que estaba en 1995. Bueno, los golpes tienen esto, ¿no? Pero ahí era explicable. Lo que no es explicable es que a veces en Asturias parece como si hubiésemos retrocedido, como si estuviésemos atrás, como si hubiésemos ido atrás en el tiempo, o como si estuviésemos en lo que yo llamo una especie de debate rotonda, en los que damos vueltas y vueltas y vueltas sin que nunca consigamos salir. Gastamos gasolina, kilómetros, esfuerzos de conducción, pero estamos más o menos siempre en el mismo sitio, ¿no? Es verdad que hace unas décadas hubo tiempos difíciles, duros, oscuros, de desaliento, de pesimismo, de desánimo. Antonio Sabino sabe muy bien porque vivimos algunas de estas épocas y episodios juntos en una época, que han dejado huella, verdaderamente, pero de los que yo creo que por fortuna, hemos logrado salir. Luego hablaremos si mejor o peor, pero hemos logrado salir. Lo curioso es que ahora parece que estamos justo al revés. Ahora parece que todo es maravilloso y que se trata de imponer lo que yo llamo también los relatos Alicia. Me refiero a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En que todo parece formidable y en que se extiende una especie de autocomplaciente satisfacción. Y yo creo que tampoco es esto, ¿no? Yo no quiero ser ningún cenizo que estropee la fiesta de nadie, porque si ahora dices determinadas cosas, pareces un cenizo que vienes a romper la fiesta, pero por más que intento,
hacerme parte del coro de ese optimismo no lo consigo tanto, ¿no? No lo consigo cada vez que veo los datos, las cifras, las realidades de que el crecimiento relativo a Asturias ha sido menor, que seguimos teniendo muchos problemas enquistados, que hemos caído en nuevas formas de dependencia de lo público, que tenemos un desfavorable escenario fiscal, bueno, que las ganancias macroeconómicas de bienestar, de crecimiento, de prosperidad no se filtran convenientemente a todos los segmentos, ¿no? La economía española parece que va como un cohete, pero eso lo percibirán más unos que otros, ¿no? Porque mientras unos suben a la estratosfera, otros siguen en la base de salida. Incluso ya lo que me asombra más es que la prensa llega a decir que hay más jabalís, no sé si también más lobos, que personas en Siero, ¿no? Me resulta enormemente curioso. Y cuando veo filas de opositores, no sé si igual, ojalá hubiese igual de emprendedores, para llenar 2 veces en el Molinón, aspirando a una plaza pública en la sanidad pública, ¿no? Bueno, en fin, yo lo que no quiero es ser, Silvia decía, apelaba a que yo sea optimista, y desde luego voy a hacer el esfuerzo, pero hay que hacer algún esfuerzo para ello. Yo no soy de los que ve las cosas ni blanco ni negro, sino que creo más en la realidad que en las ficciones. Y creo que, aunque los discursos públicos relaten mundos imaginarios que no son los reales, yo creo que no es ni blanco ni negro todo lo que reluce, sino que hay una gama de grises importantes, con logros y con limitaciones. Y lo que más me llama la atención y lo que más critico es que en los debates públicos de la región estén entregados al entretenimiento, pero no verdaderamente al análisis de los problemas reales de los que parece que queremos huir o a los que queremos dar la espalda. En la esfera voy a hacer un breve recorrido por algunos de estos grises, ni blancos del todo ni negros del todo, que hay en muchos ámbitos de la economía asturiana, porque en el escenario económico, en la esfera de lo económico, encontramos buenas muestras de esto que acabo de señalar, ¿no? De progresos y limitaciones, de paradojas y de dualidades. Es evidente que hemos ganado en bienestar y en progreso, porque todos han ganado. Si comparamos el año 90 o el año 2000 con ahora, hemos ganado en eso, sin duda. Pero hemos ganado menos relativamente que todas las otras comunidades autónomas. Somos los penúltimos a la cola en el crecimiento entre 2000 y 2023. Por lo tanto, esto debemos de tenerlo en cuenta también. Lo positivo es que hemos avanzado, lo negativo es que no hemos corrido tan rápido como han corrido otras comunidades autónomas españolas. Y lo que eso refleja, a mi modo de ver, es una falta de dinamismo económico, que yo creo que es uno de los problemas más serios al hacer el diagnóstico de la economía regional, es una de las enfermedades y de los problemas más serios que aquejan a la economía de nuestra región y que se muestran en términos de falta de dinamismo, pero falta de competitividad o escasa productividad en algunos sectores y en algunas actividades. Esa falta de dinamismo, además, y esa característica, además, de un retraso relativo, de correr menos que otros, y en economía tan importante como llegar es cuando se llega, y si corres lo suficiente para coger los trenes en marcha que están pasando, eso se hace además con una desproporcionada dependencia del empleo y de las rentas públicas. Es otra característica muy notoria de la economía asturiana. Es decir, hemos inventado nuevas formas de seguir viviendo de lo público. Antes era a través de empresas públicas y ahora es a través de pensiones o de jubilaciones o de subvenciones o de otro tipo de programas de políticas sociales. Pero, como ha mostrado muy bien Sadei, hay concejos donde las rentas públicas están por encima de la masa salarial y de las rentas privadas. Esto es asombroso, verdaderamente. Si fuese alguno muy raro en los extremos de Asturias, pues no llamaría tanto la atención, pero no son uno, son bastantes, ¿no? Las pensiones en Asturias suponen más que los salarios de la industria, el comercio y la hostelería juntos.
es verdaderamente también un elemento para reflexionar sobre el tipo de modelo económico que tenemos, ¿no? Tenemos el menor grado de cobertura de pensiones por ingresos de las comunidades autónomas españolas. Somos, ya está sabido también, la región europea más envejecida, la de menor atractivo fiscal. En el último trimestre, en el tercer trimestre de este año, del 25, la de mayor caída en el número de ocupados. Silvia no es muy para animar mucho esto, pero trataremos de sacarle partido también, incluso aspectos tan negativos. Hemos ido superando tradicionales carencias en infraestructuras, ¿ves? Tenemos el AVE, tenemos otra serie de comunicaciones que hace años no teníamos, ¿no? Pero no podemos quedarnos contentos y satisfechos solo con eso, porque también en economía todo es una cuestión de exigencias permanentes, de metas, es como una carrera continua, ¿no? Y lo que ya no estoy tan seguro es que estemos afrontando nuevos retos como el disponer de una imprescindible y eficaz estrategia digital, que es lo que nos va a poner o quitar del mapa en estos momentos. Persisten problemas como los de la reforma de la administración, que es un tema siempre invocado, pero nunca resuelto, verdaderamente, ¿no? Otro, que es el de la evaluación de la eficacia de las subvenciones y de las políticas públicas. Yo creo que además, yo me he convencido con el paso de los años que todo el mundo estará de acuerdo en esto y que realmente no se quiere hacer por falta de voluntad política para hacerlo. Así de claro, porque es que si hacemos la evaluación de la eficacia de las subvenciones y de las políticas públicas, lo que podría salir es tremendo, podría ser tremendo y podría obligar a tomar decisiones de política económica que la política no recomienda tomar, en definitiva, ¿no? Bueno, tenemos un problema demográfico que empezamos a solventar en parte por el aporte de los inmigrantes. Hoy hay una cifra de la economía española, que es que la economía española pasó de 49 millones y medio. Es absolutamente sorprendente. Y esto solo se debe a la inmigración, como es evidente. He leído también en la prensa, a veces ya veis que no hacen falta grandes estudios económicos para orientarse en este proceloso mundo de la economía. No sé si sería, pongo la cautela de si es un error de imprenta o de transcripción en el periódico, pero La Argañosa es el barrio que más crece de Oviedo y en La Argañosa hay, según el periódico, 68 nacionalidades distintas. 68. Es un dato también para reflexionar, ¿no? Somos más cuidadosos con el medio ambiente, hemos incorporado positivamente esa sensibilidad medioambiental, pero la paradoja es que destruimos cada vez más el medio ambiente y no hay más que ver los incendios de este verano, ¿no? Yo tengo a veces la convicción, haciendo un juego de palabras, que a veces centrados en las cosas de la naturaleza, acabamos por olvidar la naturaleza de las cosas. Y habría que pensar en uno y en otro al mismo tiempo. Bueno, en la siderurgia, ya sabéis, aquí sabéis de este tema seguro más que yo. Bueno, ha habido algunas medidas de protección adoptadas por la Unión Europea recientemente, pero está todavía en veremos qué va a pasar con la siderurgia, ¿no? También con el sector industrial, que yo creo que es una base fundamental, que es el motor fundamental de la economía asturiana que nunca podemos perder, ¿no? Y bueno, ahí hemos pasado los tiempos más duros de reconversión, pero algunos se atreven a proclamar la buena nueva de la reindustrialización en esos relatos Alicia, y yo no creo que sea para tanto, ciertamente, ¿no? Porque hay muchos emblemas de la industria asturiana con dificultades importantes, con problemas importantes. Porque hemos leído, todavía estos días también, cómo eso del hidrógeno verde está muy verde y cómo los relatos de ficción que se crean con todo entusiasmo para que la gente los crea, luego acaban en menos, ¿no? O acaban en veremos, como está ocurriendo con esto. Lucimos como uno de los grandes elementos, como uno de los grandes pilares de Asturias, el sistema educativo, pero para atender al sistema educativo ha tenido que estallar.
Ha tenido que estallar. No sé cuándo estallará la sanidad, que es el otro gran sistema, ¿no? Pero luego se anteponen, lo que con perdón, si alguien opina lo contrario, pero que a mí me parece un desvarío, se impone la cultura sidrera como asignatura antes de tener verdaderamente un análisis de cómo han cambiado los planes de estudios, los contenidos, cómo hay que revisarlos, qué brecha hay entre las necesidades del mercado de trabajo y la oferta formativa. Y nos quedamos tan tranquilos y tan contentos. Y lo peor es que queda tan tranquila y tan contenta el conjunto de la población. Porque hemos perdido el sentido crítico de las cosas. Y es a lo que yo quiero apelar y lo que creo que desde la universidad tenemos que hacer. Estamos teniendo déficits energéticos. ¿Quién lo diría hace unos años, ¿no? ¿Quién lo diría? Y problemas para abastecer de energía en el anillo central. Bueno, podría decir muchas cosas, pero ya no voy a extenderme en más recuento. Simplemente lo que quiero decir es que con esto lo que tenemos es un modelo frágil, un modelo volátil, un modelo menguante, con el que podemos ir tirando de momento, pero que no será verdaderamente, que no se podrá mantener demasiado tiempo y que a mi modo de ver no ofrece las sólidas bases que se requieren para el futuro regional. Bueno, entre tanta cháchara intrascendente que oímos muchas veces y que forma parte del discurso público y del discurso dominante en la región, yo creo que de estas cuestiones fundamentales son de las que deberíamos hablar en serio, ¿no? Las que deberían preocuparnos en serio, en las que debería haber acuerdos o desacuerdos, pero debería haber un territorio de análisis, de estudio, de entendimiento, si fuese posible. Por eso yo creo que un cometido fundamental para Asturias es cambiar la conversación pública. La conversación que estamos teniendo, los planteamientos, los enfoques, las prioridades, y que yo creo que esto hay que hacerlo en cuatro direcciones. La primera es poner el dinamismo económico como prioridad absoluta en la economía regional. Esto puede parecer una apelación así académica, muy ambigua, muy abstracta, y no lo es en absoluto. Esto quiere decir que para corregir los déficits de crecimiento que hemos registrado es imprescindible, es urgente, diseñar estrategias que vayan fundamentalmente hacia el dinamismo económico y que vayan fundamentalmente a crear un marco y unas condiciones favorables para la empresa y para la productividad y para la competitividad. Y que tenemos que pasar de una lógica de repartir a una lógica de crear. Y esto no es algo que en la región se haya hecho, sino, ni que siquiera se apunte, sino que a veces parece justamente que se va en la dirección contraria. La segunda idea, el segundo cambio, el segundo elemento de conversación que tenemos que introducir tiene que ver con los nuevos enfoques que tenemos que dar a la protección social. En Asturias, nosotros hemos hecho hace años muchos análisis de este tipo, y cada vez que haces análisis de este tipo, los indicadores de protección social son muy buenos en Asturias, y en cambio los de competitividad y dinamismo económico son malos cuando los comparas con otras regiones, ¿no? Por eso, a partir de ahí estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero bien, por lo tanto, para mantener incluso, no solo para crecer más y mejor, sino y más sólidamente, sino para proteger lo que hemos conseguido en el ámbito de la protección social, tenemos también que crecer más, porque para repartir hay que tener. Esta es una lógica que parece que se ha olvidado. Parece que los recursos son infinitos. Y las conductas se llevan a eso y a unos endeudamientos pavorosos que alguna vez habrá que pagar, ¿no? Y tenemos además que cambiar las ideas sobre los modos de dar coberturas. Yo creo que hay que dar nuevos enfoques a la protección social, que tienen que ver con capacitar más para proteger mejor, que tienen que ver con remediar problemas de coberturas sociales ex post, pero sobre todo, y también ex ante, para que no se produzcan, y que lo que nos tiene que guiar es fundamentalmente dotar de igualdad de oportunidades a los ciudadanos
para que las usen bien o mal. Y si las usan bien, ganan, y si las usan mal, pierden, y los responsables son ellos, porque les hemos dado oportunidades, igualdad de oportunidades para empezar. Es como en la universidad. Yo tengo que dar oportunidades a todos los chicos, a todos los estudiantes y estudiantas que haya, para que entren en igualdad de condiciones, pero si unos estudian, a eso los tengo que premiar más que a los que desaprovechen la ocasión. Tenemos que cambiar en el discurso político de la región en esta materia tres cuestiones que a mí me preocupan que se van asentando. Primero, un mensaje de progresiva extensión de la gratuidad. Todo tiene que ser gratuito. Y yo creo que no. Francamente, creo que no. Y que además no es solo una cuestión de capacidad económica, es una cuestión de mensaje social que enviamos. Yo creo que no. Porque fijaros, a veces parece que importa mucho más a los gobiernos y en los discursos políticos y en los discursos públicos que importa mucho más la gratuidad del billete del viaje que la calidad del servicio de transporte. Yo creo que debe importar más lo segundo que lo primero, ¿no? Hay otra característica, otro problema, otro mensaje, que por cierto parece que se ha puesto de manifiesto ahora con la llegada de las universidades privadas a la región, que es la defensa de lo público desde una aversión absoluta a lo privado. No hay por qué defender lo público teniendo aversión a lo privado, ni poniendo coto a lo privado, al contrario. Lo que yo creo es que tenemos que hacer cada vez más elementos de colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Tenemos en marcha a veces medidas que acaban por conducir a lo contrario a lo que parecen pretender, ¿no? Medidas que, como buscan el aplauso fácil, en vez del rigor en la gestión, pues acaban conduciendo a lo contrario. Dejadme que os ponga un ejemplo de algo que ocurrió ya hace muchos años, pero que es un ejemplo que a mí siempre me ha quedado, que siempre contaba a mis estudiantes y que creo que ilustra bien lo que quiero decir, ¿no? Allá a comienzos de este siglo, Correos se planteó que tenía poco presupuesto, que no le daban además, no había más presupuesto público y que necesitaba más ingresos para prestar un servicio mejor, porque no había, recordaréis quizá todos que hubo una época en que ninguna carta llegaba, ¿no?, a su destino o no llegaba hasta más que después de mucho tiempo, ¿no? Y entonces planteó subir el precio de los sellos. El gobierno prohibió a Correos subir el precio de los sellos, eso era poco popular. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que surgieron todo tipo de mensajerías privadas. Por lo tanto, el efecto, en lugar de defender al sector público, impidiendo esa actualización de las tarifas en los sellos, fue justamente lo contrario, que surgiesen mensajerías privadas en las que luego, como consumidores, utilizamos el sinsentido de que nos negamos a que suban 10 céntimos un sello, pero pagamos 5 euros o lo que sea por una mensajería privada, ¿no? Bueno, esto quiere decir que a veces la mejor forma de defender lo público consiste precisamente en defenderlo de quienes aparentemente lo dicen defender. Y no es un juego de palabras lo que estoy señalando. El tercer punto, para ya no empezar a cumplir, veo que me acerco a la media hora y para no alargarme más que otros 5 minutos más, el tercer ámbito tiene que ver con el repliegue o con la proyección externa, ¿no? Inevitablemente, con los cambios que está habiendo en la economía mundial en estos momentos, con la rapidez, con la profundidad, con el alcance que tienen, no hay otra solución más que mirar hacia el exterior, hacia las nuevas tendencias de la economía global y mirar un poco menos hacia el interior y hacia nosotros mismos, ¿no? Y yo, sin embargo, lo que percibo en Asturias también, por lo menos en segmentos importantes de la economía regional, es una especie de búsqueda de refugio, de aislamiento frente a la intemperie de la competitividad, una búsqueda, un refugio en las identidades y en cierta cultura tradicional asturiana, que por otra parte es muy noble y muy defendible, desde luego, pero siempre que no sea un refugio para evitar salir a la intemperie de la competitividad y para afrontar con valentía y con decisión el futuro que queremos.
Y por último, el cuarto elemento de mensaje que yo creo que hay que cambiar es el de la renovación institucional y de las élites políticas. Grandes teóricos de la economía que han merecido premios Nobel en estos últimos años han demostrado fehacientemente que la calidad institucional, la calidad de las instituciones es un factor de crecimiento económico tan importante como algunos otros, como la propia organización de las empresas, el sistema fiscal, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que hay algunas deficiencias importantes en el sistema institucional. Y además, no solo en el sistema institucional en sí mismo, sino en una clase política en que las élites profesionales e intelectuales han sido expulsadas, arrojadas, sustituidas por segmentos locales, algunas veces bien intencionados, pero otras, en sus versiones más extremas y más condenables, lo que buscan es exclusivamente una palanca de ascenso social, concibiendo el ejercicio de la política como que todo es gustar y no gestionar, y utilizando las ficciones de lo simbólico como escapatoria de lo real. Bueno, yo creo que además es la época, es un momento, he escrito en algún artículo reciente, que hay que cambiar de las políticas y de los políticos de aplauso fácil que a mí me hacen añorar la política gris de la gente brillante que hubo en otros momentos. Bueno, comprenderéis, voy terminando ya, ¿no? Comprenderéis que entre uno y otro hay un abismo, verdaderamente, entre un enfoque y otro de lo que está pasando ahora. Y lo que yo querría transmitiros sobre todo es eso, ¿no? Estamos en un momento decisivo para optar entre resignarnos a un pasado, aunque sea un pasado de nuevo cuño, o para adentrarnos en un futuro que debemos imaginar y construir. Este es un momento decisivo para eso, para solventar dilemas que separan dos Asturias que existen y que conviven en la actualidad, pero que el juego está en por qué opción de ellas nos vamos a decantar. Porque a día de hoy, lo que yo creo percibir, y puede que esté desenfocado, pero lo que yo creo percibir en los discursos es que en los discursos públicos tenemos más cultura de la complacencia que del rigor. Más de la celebración, basta con ver que no hay día que no se entreguen premios en Asturias, que no hay fin de semana que no haya un festival gastronómico en Asturias. Por favor, stop, stop premios, ya no haya más, no demos más, ¿no? Sobre todo porque a quienes no nos dan premios vamos a tener un complejo dentro de nada. Yo creo que hay más miradas atrás que adelante, a la memoria del pasado y, por cierto, a una cierta memoria del pasado que no siempre, que en muchas ocasiones tiene bastantes sesgos, ¿no? Hay más miradas a nosotros mismos que miradas alrededor, buscando quizá el refugio en identidades diferenciadoras, en lugar de buscar identidades y elementos que nos puedan unir. Tenemos más, creo, en estos momentos de aldea perdida que de aldea global. Tenemos más inclinación a repartir que a crear, a prestar coberturas que a generar riqueza y actividad. Nos inclinamos más a la distribución que a la producción, a reivindicar derechos que a asumir compromisos y obligaciones y esfuerzos. Cosas que parecen de viejos, pero que yo reivindico en toda su integridad, ¿no? Hay más mensajes destinados a sembrar la aversión a lo privado que a buscar su colaboración y su implicación. A extender en todo, como he dicho, la gratuidad, las nuevas formas de subvención. La brecha de rentas, por otra parte, abre abismos cada vez más insuperables entre segmentos de la sociedad cada vez más distintos y distantes. Es decir, cada vez las clases medias se ven o nos vemos en peor condición, en peor situación, y cada vez hay ricos más ricos y probablemente pobres más pobres. Una sociedad sometida a eso se fractura, se rompe la cohesión. Tengo a veces la sensación, en definitiva, y como decía o el maestro de mis maestros, de Juan Velarde, Valentín Andrés Álvarez, que hay más cuentos que cuentas en estos momentos. Más ficción que realidad. Que sobra propaganda y falta consistencia.
que falta solidez en vez de frivolidad, proyectos compartidos en vez de relatos inventados. Creo que hay palabras ahora que no dicen nada y que disfrazan verdaderas antiguallas bajo la apariencia de innovación. Y creo, sobre todo, que el compromiso social y moral de pensar, de exponer y de cuestionar todo se está reduciendo a dos únicas opciones en esta sociedad, la de aplaudir o la de callar. Por eso yo no quiero callarme, ¿no? Por suerte creo que no todo es así. Creo que hay otra Asturias que es la de la política gris de gentes brillantes, como decía antes, la Asturias de los profesionales, del conocimiento, de la innovación, de la empresa, de los emprendedores, la de los movimientos sociales, la creación artística, la iniciativa de ciudadanos anónimos, que eso sí trabajan con seriedad, con rigor, con esfuerzo, sin ninguna duda, y que están contribuyendo a tener una Asturias mejor. Esa es lo que yo llamé en su momento la Asturias de las oportunidades, que con poco éxito reivindiqué, ¿no? Y esa es la Asturias que yo creo que tiene que salir a flote, que tiene que ocupar su espacio, que tiene que hablar con su propia voz. Bueno, entre estas dos Asturias ya sabéis en la que me podéis encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. No te equivocaste, César. No te equivocaste, es un acierto haber traído hoy aquí a Juan Vázquez y plantearnos, luego lo haremos tomando un café con él, un pequeño reto allá para primeros de año, que es seguir con un ciclo con Asturias de fondo, de personas y personajes que nos puedan ayudar a abrirnos un poco más lo que pensamos, en definitiva. Y sobre todo, necesitábamos a alguien que nos hiciera más valientes, Juan. Que nos hiciera alguien más valiente y que no nos diera rubor y que no nos diera miedo, porque parece mentira, pero es que ha vuelto el miedo de repente a esto. Te encuentras muchas veces con censura, ya, pero así, ¿no? De claro, bueno, hay que perder alguien que nos haga perder el miedo sería también otra participación importante. Si conoces a alguien, házmelo saber y le invitamos. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas que si tenéis que hacer a Juan y Silvia algo quiere decir también. No sé Perdona, Silvia, sí, rompes tú el fuego. Me permites. Coincido con lo de Juan, porque ha sido un discurso arengador para volvernos otra vez, que eso era lo que yo quería, a lo que me refería con lo positivo, ¿no? De ver lo positivo. El todavía tener las ganas de pelear el que la región mejore. Y si me lo permitís, yo quisiera contar una pequeña historia anecdótica de por qué ese pesimismo a la hora de afrontar circunstancias como la economía en Asturias. Es que hace ya 5 años, porque el tiempo pasa rapidísimo con el COVID, no sé si te acuerdas, Juan, pero nos invitaron, yo tuve que ir en representación de la sociedad económica, me invitaron a participar en una comisión para abordar, en este caso, las circunstancias del impacto que estaba suponiendo el COVID en la economía. Y me dijeron, nada, vienes aquí y vas a venir a la comisión de expertos económicos, nada más, nada menos. Y yo comenté, ¿cómo que expertos económicos si yo desde mi desconocimiento y mi deficiencia, si yo me dedico al plano profesional de la abogacía? Y dije, no, pero es que tú presides una sociedad que se llama Sociedad Económica de Amigos del País. Yo qué sé. Y entonces lo comenté en este caso en nuestras tertulias y dije, bueno, pues igual esto de que nos confundan con expertos en economía en la sociedad nos abre una puerta a poder hablar desde un plano cívico de lo que pensamos como sociedad y como ciudadanos, lo que está pasando con la economía asturiana. En este caso era con el contexto de la COVID, pero el poder aportar nuestra visión, porque yo, pues eso, desde mis deficiencias, mi escuela económica en este caso eran nuestras tertulias y el hablar con nuestros socios.
Y para mi sorpresa, todo esto que has comentado tú, en nada he estado desencaminada cuando me tocó tomar el turno de palabra como experta economista. Yo, en aquella comisión que estará ahí en la hemeroteca del Parlamento asturiano para poder verla, donde ya hace 5 años, de ahí mi pesimismo, que yo ya hace 5 años, desde mi desconocimiento, hablé ante expertos economistas y ante el Parlamento y la representación política de excesivamente la dependencia de lo público, el problema de la demografía, la fiscalidad que tenemos aquí, que no sé, es un tapón muchas veces para atraer talento, la duda de nuestros jóvenes, lo complacientes que somos para lo de los premios, pero luego lo poco que nos sabemos vender y prodigar, las cosas realmente que son de ensalzar, como es nuestra industria y nuestros puestos de trabajo, que están deseosos de coger talento joven porque hay oportunidades, pero como que ha calado en esa generación de jóvenes que aquí no hay oportunidades y entonces se están yendo todos fuera, cuando paradójicamente el sinsentido, ese despropósito de que las empresas estén deseando contratar gente y además con en buenos puestos, pero hay ese déficit de la formación profesional. Entonces, hablé de todas estas cosas hace 5 años y viene hoy Juan Vázquez a reproducirlo, obviamente, de una manera mucho más brillante que yo, mucho más extensa, y para mí, pues la esperanza es que a mí posiblemente no caló. Hace 5 años, lo siento, pero no conseguí convencer a los políticos del Parlamentín. Que él algo tendrá que decir ahí, digo Juan. Digo Juan, porque yo creo que fuiste el inventor de aquello que se llamó el año sabático, ¿no? Bueno. Cuando gente de la universidad se fue fuera a formarse, siguiendo cobrando. Sí, yo fui inventor de demasiadas cosas que no tuve la prudencia de patentar, ¿no? Y que me utilizan hoy algunos. Creo recordar aquello del año sabático. Algunos otros por ahí, ¿no? No, Silvia, pero no te creas que a veces con esos expertos que te reunías sabían más que tú. Probablemente tú fueses la que más sabía que ellos, porque esto de... yo una de las cosas que a lo largo de mi experiencia más he comprobado es la fragilidad del poder en la cercanía. Cuando te acercas al poder es muy frágil. Muchas veces toda su coraza está en la lejanía, en lo que le rodea, pero cuando verdaderamente están en la cercanía son muy frágiles y probablemente tú fueses tan o más experta que la mayoría de los que estaban allí. Yo creo que, por desgracia, además, claro, hay más atrevidos y más oportunistas que gente seria. Tener cuidado porque vosotros sois sociedad económica de amigos del país, pero un día alguien puede inventar la sociedad económica de enemigos del país. De hecho, ya existe, solo que no se da a sí misma ese nombre, ¿no? No está registrada de momento. Pero bueno, incluso podría llegar a ser, ¿no? No, en todo caso, bromas aparte, la reflexión que te planteas es muy importante, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué 5 años después tenemos que volver a oír, y es extraño y es raro, incluso oír mensajes que oíamos entonces, ¿no? Esto es la prueba de una regresión absoluta que ha habido. Cuando yo planteo estas dos Asturias que hay en juego, a lo que me estoy refiriendo es a eso. Yo creo que hubo una encrucijada en aquel momento al que tú te refieres y en el que yo participé, que se perdió la oportunidad de ir en una dirección y se empezó a ir por otra, ¿no? Y ahora lo que tenemos es que reconquistar eso. No podemos seguir por la línea en la que vamos. Fijaros, cuando uno está en una encrucijada, siempre lo he dicho también, no está en un callejón sin salida, sino que justamente está en un sitio que ofrece muchas alternativas posibles para ir. Y la clave en una encrucijada está en acertar. Y yo creo que esta región se equivocó en el año 19. Y se equivocó, no voy a decir que se haya equivocado uno solo, sino que se equivocaron muchos. Empezando por aquel partido por el que yo hice mi
mi breve aventura política, que fue un desastre y una calamidad, tomando las decisiones que tomó, que han hecho que el rumbo de la economía española y de la sociedad española fuese en una dirección cuando debería haber ido en otra, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, esto es lo de los debates rotonda, esto es lo de Fernando Alonso cuando chocó y se creyó que estaba unos cuantos años atrás, ¿no? Pero lo que tenemos, no sé si podemos variar el rumbo. Yo como universitario, lo que reivindico es que lo que no podemos es quedarnos, limitarnos o a aplaudir o a callar. Porque eso es lo más antiuniversitario que hay, aunque no siempre y no todos en la universidad compartan esto que acabo de decir, ¿no? Pero tenemos que volver a retomar cosas, porque la habilidad ha estado en excluir determinados términos y en hacer que esos términos quedasen primero obsoletos, después viejunos y después fuera de circulación y descatalogados. Yo reivindico con todo el orgullo que otros reivindican cosas, reivindico el esfuerzo, el rigor, el pensamiento y no solo el entretenimiento, no solo la frivolidad, no solo los relatos Alicia y no solo los mundos inventados de ficción que poco tienen que ver con la realidad. Juan Carlos quería hacer una pregunta. Sí. Me gustaría que en este cuadro tan diestramente trazado de la realidad asturiana dedicase una pincelada a Avilés. Y a partir de dos cosas que ha dicho. Una aquí, varias veces, que es más de la realidad que de la ficción. Y otra, la Nueva España, que he leído esta mañana. Y es que Avilés ha sabido reinventarse. Eso es lo que en el discurso oficial avilesino se llama el modelo Avilés. ¿Eso pertenece a la realidad o a la ficción? Mira, ahí permíteme, no es que quiera escurrir bulto ninguno, permíteme que yo trato de hablar de las cosas que conozco. Y no conozco suficientemente la realidad de Avilés, ¿no? Lo que yo he querido decir, no sé si la palabra es reinventarse, porque esto de los periodistas saben que, bueno, que te preguntan a bote pronto y a bote pronto las reacciones a veces son como reflejas. Te sale la primera palabra que el cerebro te da, ¿no? Bueno, no, yo lo que quería decir es algo que creo que es objetivo, ¿no? Que es que del Avilés que conocimos hace tantos años, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve en momentos ya casi prehistóricos, yo tuve la suerte, creo que fue una suerte, siendo muy joven, de presidir el convenio de Ensidesa. Entonces era Ensidesa. Por si alguien ya no sabe lo que es Ensidesa, pues... y ahí aprendí muchísimo, ¿no? De aquella época, ahora realmente ha habido un cambio positivo espectacular. A eso llamo yo reinventarse. Y lo que era una ciudad y un entorno, es lo que desde fuera yo puedo ver, ¿no? Un entorno de humos y de monocultivo económico y empresarial ha sabido diversificarse, abrirse paso y además hacerlo en direcciones que son atractivas, ¿no? La dirección de la innovación, la dirección del turismo, la dirección del medio ambiente y de un poco lo guapo que está Avilés, en definitiva, ¿no? Que mucha gente lo ha descubierto, lo está descubriendo. Yo mismo lo descubrí hace unos pocos años, no lo descubrí ayer, pero unos pocos años, porque antes era un sitio al que evitabas venir y hoy es un sitio al que te apetece venir, ¿no? Después de esto, seguro que hay muchas limitaciones. Seguro que hay muchos problemas. Yo, como no estoy aquí, esos ya no los puedo vivir con lo mismo. Ahora mismo, pues bueno, parece que va a llegar una universidad y eso crea unas expectativas. Hay una cosa también con la que quiero ser siempre extremadamente cuidadoso, porque me ha tocado vivirla, ¿no? Yo creo que no se pueden y no se deben hinchar excesivamente las expectativas sociales, ni cometer fraude social en eso. Yo lo viví muy directamente, porque a mí casi me destierran de Mieres, yo que soy de Moreda, casi no podía pasar a mi pueblo por Mieres, porque alguien dijo que el campus de Mieres iba a tener 6.000 alumnos. Y yo, inocente de mí, recién llegado de rector, dije que ¿dónde iban con eso? Eso era un disparate, basado en algo tan sencillo como que en la Universidad de Oviedo en conjunto entraban 4.000. Por lo tanto, si entraban 4.000 en toda la Universidad de Oviedo, era materialmente imposible que entrasen 6.000. Pero ¿por qué hay gente
y no la penalizamos, que se dedica a crear ficciones sociales y población y gente que las cree. Esto es, a mí me recuerda también una cosa de una pintada que había una vez que decía, mire, basta de hechos, queremos promesas. O es algo de estilo cinematográfico, ¿no? Dime que me quieres aunque sea mentira. Lo que pasa es que eso después a la larga genera una frustración social importante, ¿no? Han pasado 25 años en el campus de Mieres, hemos hecho todos los rectores que hemos pasado, todo lo que hemos podido, yo desde luego el primero, y hoy hay 500 estudiantes, el 10% de los 6.000 que decían entonces. Y eso habiendo hecho todo lo que hicimos, ¿eh? O sea que bueno, no sé si ahora ya me estoy yendo un poco fuera de la pregunta que me planteabas. Bueno, ya nos saludamos antes. Sí. Yo quería un poco retroceder a 1983, que estábamos antes comentando, sí. Que conocía a un profesor de universidad muy crítico, que a mí me parecían unas clases divertidísimas. Y le voy a contar una anécdota y luego le voy a formular una pregunta. Creo recordar que en 1982 Felipe González había prometido 800.000 puestos de trabajo. Usted nos demostró que aquello era un cuento. La realidad, 4 años después, es que, según mis datos, creó 85.000 puestos de trabajo en el sector público. Bueno, ahí estuvo. Ahí lo dejo. O sea que lo de las cuentas y los cuentos ya viene de antaño. Y entonces usted también ya advertía que cuando llegara la época de jubilación de los boomers, de los cuales pertenezco a esa generación, había el riesgo de que eclosionara la caja de pensiones. Ahora también ha un poco mencionado el asunto. ¿Cree que están haciendo cuentas o siguen contando cuentos? No. Yo, bueno, ya veo, por lo que tú me cuentas, ya veo que yo era tan atrevido incluso ya en el año 80 y pico, ¿no? Sí, tenía una jefa al chacón que más todavía. Sí. No, yo creo que ahora hay más de cuentos, claramente de cuentos que de cuentos. Clarísimamente, ¿no? O por lo menos hacen otras cuentas distintas, no las cuentas sociales, ¿no? Puede que hagan sus cuentas particulares o pueden que hagan sus cuentas electorales o pueden que se hagan otras cuentas, pero las cuentas de la economía, mira, hoy la economía española va bien, eso es innegable, pero va bien, pero con reparos, ¿no? Con reparos. Y además con reparos que pueden hacer que dentro de muy poco vaya mal, y vaya muy mal. Lo que pasa es que probablemente quienes han llevado a que esté muy mal ya no estarán para arreglar el desaguisado que han generado, ¿no? Pero hoy la economía española se mantiene por varias cosas. Se mantiene, primero, porque tenemos la suerte, ya desde los años 60, de que hay un porrón de turistas. El turismo es un recurso fácil de los políticos, porque realmente si tú captas turismo rápidamente, se crean muchos empleos muy rápido y mucha actividad muy rápido. Y se nota en el crecimiento. Pero, cuidado, no hay que descartar que haya cambios en las corrientes y en los flujos de turismo. Hay otros países que están empezando y que van a captar probablemente turistas de los que vienen a España. No hay que descartar, este verano salían imágenes de las playas de Brighton en el sur de Inglaterra, tan llenas de ingleses como las de Mallorca. Por lo tanto, no hay que descartar que ese fenómeno que tanto ha crecido, pueda bajar. El turismo es un gran invento, como decía aquella película creo que era de Paco Martínez Soria. Es un gran invento y ha funcionado durante décadas enteras en España. Y por lo tanto no se puede renunciar a él, pero hay que tener cierta prudencia también. Esa es una razón por la que la economía española va muy bien. La segunda razón por la que la economía española va muy bien es porque está engrasada con fondos europeos. En este momento es eso. Otra cosa que podemos discutir es dónde llegan los fondos europeos, quién los tiene, cómo se consiguen, a dónde van.
La tercera razón es que tenemos un déficit pavoroso. Yo no sé, perdón, una deuda pavorosa. Yo no sé por qué no se habla mucho más de esto. Es decir, tenemos una deuda de más de 1,5 billones de euros. Es decir, cada uno de nosotros hoy aquí debemos personalmente, cada uno individualmente, más de 30.000 euros, que algún día, en el futuro, alguien tendrá que pagar. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no sé. Porque todo consiste en tirar para adelante, ¿no? Bueno, tenemos esos elementos que hacen que tengamos un ambiente macro que va bien, va bien. Bueno, ¿cuál es la otra fuente por la que la economía española va bien? Porque nadie lo dice, pero cada año aquí hay más de 500.600.000 o 700.000 inmigrantes más. De repente esto nadie lo dice, pero de repente lo que vemos es que pasamos de tener 45 millones de habitantes a tener casi 50. Es que la cifra de hoy, de 49 millones y medio, es asombrosa. Y solo se entiende por la inmigración. Y por si alguien me quiere preguntar cuál es mi posición en la inmigración, es que la inmigración es necesaria, pero hay que regularla. Y no puede ser una puerta abierta sin más condiciones y sin nada más. No puede ser, porque hemos llegado a un punto, a mi modo de ver, crítico. Todo esto está fuera de moda. Todo esto está fuera del discurso. Todo esto es políticamente incorrecto. Bueno, pues da igual. Tenemos que atrevernos a hablar de lo políticamente incorrecto. Tenemos que hablar de las cosas que son problemas de verdad, porque si no, estaremos destrozando este gran país, ¿no? Y además, la otra característica es que todo ese bienestar macro que existe no se filtra. No se filtra en la sociedad, porque las capas medias y bajas de la sociedad cada vez tienen más dificultades. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Es la siguiente, vamos a ver. Bueno, eso de que la economía va bien, yo no lo comparto. Pero bueno, allá cada cual. Efectivamente hay una deuda muy grande, muy soportada, y bueno, pero de eso habría mucho que hablar. Pero voy a la pregunta. Bueno, en primer lugar, me acuerdo mucho del profesor de Velarde, que tuve la suerte de conocerlo. Era ya una persona muy mayor, pero bueno. Pero la pregunta es esta, que tiene bastante sentido común. O sea, creamos personas que son universitarios, les damos una carrera, nos gastamos el dinero y después, ¿qué pasa? Enfermeros que suelen recalar mucho en Inglaterra, por ejemplo, personas médicos, abogados, se van a buscar, pues lógicamente, las lentejas en mejores sitios. ¿Y qué traemos? O sea, se va lo bueno, ¿y qué traemos? Lo malo, ¿qué traemos? Pues personas que no tengo en contra de nadie, pero personas que no están capacitadas, que no saben hacer casi nada, inmigrantes. Entonces, creo que lo estamos haciendo mal, creo yo, no lo sé. Sí, bueno, más que una pregunta es una posición, ¿no? No, quiero decir que, bueno, primero, yo también tengo quiero recordar aquí, en este sitio además, donde ha estado muchas veces, la figura de Juan Velarde, porque me considero como nieto académico suyo, ¿no? No, y cuando yo digo que la economía va bien, es que en términos de variables macro va bien, porque los datos son los datos. En términos de crecimiento, la economía española es la que más crece en la Unión Europea. Yo no creo que sea ni siquiera mérito del gobierno. Es mérito de la situación, de la coyuntura, de lo que está ocurriendo. Pero también digo que no va bien en los sentidos en que te he dicho, en que la deuda es pavorosa, en que no filtra al resto de la sociedad, en que no se engrasa con fondos europeos, pero bueno, el destino de esos fondos europeos está por ver, etcétera, 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 ¿no? Bueno, luego planteas otro tema, claro, que es el tema muy importante de la inserción laboral de los titulados universitarios, en definitiva, ¿no? Con la inmigración yo he dicho mi postura muy claramente, pero bueno, para matizarla en relación con lo que tú señalas, yo creo que la mano de obra inmigrante está haciendo una contribución importante y una contribución al crecimiento porque es que son cada año
Imaginemos que cada año hay 700.000 personas más produciendo y consumiendo. ¿Cómo no va a subir? ¿Cómo no va a subir el PIB? Sencillamente hay 700.000 más que producen y que consumen. Por eso el PIB sube en términos absolutos, pero no sube, sino que baja en términos de renta por habitante. Claro, que esa es la otra, que es lo que verdaderamente daría la medida del bienestar y del nivel de vida. No, es indudable que es muy valiosa incluso en niveles bajos de cualificación, es muy valiosa la contribución que hacen inmigrantes. Por ejemplo, todos tenemos conocidos y personas inmigrantes, sobre todo latinoamericanos. En España, además, la facilidad del idioma juega a favor, que cuidan de personas mayores. Y aquí no lo somos capaces de hacer, ¿no? Los españoles no quieren. Por lo tanto, yo defiendo ese tipo de inmigración. Lo que creo es que no puede ser cualquiera. No puede ser infinita. No puede ser sin control. Es lo único que digo. Exactamente igual, porque además hay puestos que no quieren los españoles. Yo también digo a veces como broma, digo, hombre, lucimos tanto la cultura sidrera en Asturias como una seña de nuestras identidades más patrióticas y más profundas. Y resulta que los concursos de escanciadores los ganan siempre ecuatorianos, o nigerianos, o dominicanos. Pero vamos a ver, entonces, ¿forma parte de nuestras esencias patrias o no? ¿De nuestras identidades étnicas o no? No creo tampoco que un ecuatoriano tenga más habilidades para escanciar sidra que uno de Coyoto, ¿no? Lo único que ocurre es que de puesto de camarero escanciador no quiere ningún español. Bueno, es un exceso, la mayoría, y por lo tanto esos puestos los ocupan los de fuera, los inmigrantes. Y como los ocupan ellos y practican y además ponen mucho interés en aprender, pues ganan todo después, claro. Y de paso desmontan esa identidad de nuestras esencias más étnicas, más fundamentales, ¿no? ¿Alguna preguntita más, por favor? No, una pregunta más. Ellos dirán. Voy a ser muy breve. Perdonar esta alusión personal. Hace unos 40 años, en una reunión de empresarios en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, tenían unos 60 empresarios asturianos, yo me levanté muy tímidamente y quise hacer saber a aquella gente el futuro que el turismo iba a tener en Asturias. Me mandaron que llenara cajas destempladas. Sufrí una vergüenza tremenda. Llegaron a decir incluso que el turismo ensuciaba los prados. Que no nos hace falta turismo, que vivíamos estupendamente de la siderurgia, de la minería, etc. Esto hace 40 años. Desde entonces ya veis el desarrollo tremendo y la obsesión que el turismo despertó en Asturias. En esta situación creé la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo, que llegó a ser la mejor de España. Y repito, os ruego me perdonéis, llegué a escribir en las mejores revistas de turismo de España. Pues con esta experiencia, creo que tengo una pequeña autoridad para decir, cuidado con el turismo. Cuidado con el turismo. El turismo tiene 3 aspectos fundamentales muy dignos de ser tenidos en cuenta. Aspecto primero, es invasivo. Atraviesa los mares, sube a las montañas, invade las ciudades, etc. Aspecto segundo, su dimensión económica. Afecta a la sanidad, los transportes, el comercio, etc. Y punto tercero, es devastador. Coloniza, invade y no respeta. Y hay también otro aspecto. El turismo, por su propia naturaleza, por su condición innata, es transitivo. Se va y se viene. Y puede cambiar de sitio, de asentamiento, una facilidad tremenda. Hace años Italia era el lugar clave de atracción turística. Hoy ya veis cómo está. Entonces, cuidado con el turismo. Podría extenderme mucho más. Cuidado con el turismo. No nos entusiasmemos con la llegada de turistas. Y no sé, será alguna fórmula de regular esto, pero acarrea un peligro a la larga muy considerable.
Nada más. Muy bien, ¿no? Yo suscribo plenamente la sabiduría y la experiencia de César. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues Podemos seguir. la verdad es que Es que yo me acuerdo que cuando fui a la universidad, lo primero que me hablaron era de la aldea global, que el mundo era ya una aldea donde los medios de comunicación podían desarrollar una función tremenda. Y tú hablaste de Asturias, que es salto de aldea global, volvemos a la aldea perdida. Para filosofar. Para filosofar. Bien. muy bien. Pues muchas gracias. Creo que vamos a iniciar un ciclo importante en enero. A ver si convencemos a Juan ahora tomando una cerveza y lo hacemos. Creo que puede ser muy interesante lo que a partir de enero podamos proponer a los ciudadanos de Avilés y de toda Asturias, por supuesto. Silvia, perdona Juan, Sí. Silvia va a hacerte entrega ahora Bueno, de una cosa que nosotros hacemos y entregamos a nuestros conferenciantes. Pero antes a Juan quería decir algo, que le corté ahora cuando... No, nada. Simplemente que ha sido enormemente grato estar, que os agradezco mucho. Y además habéis tenido la paciencia de estar todo el tiempo y aquí aparentemente atentos. Gracias. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Pues César. cuando quieras, Silvia. Yo ahora te voy Hablamos igual. Sí. La sociedad, nuestra asociación, Bueno. vamos a hacer entrega de este presente, que en este caso es una réplica que hace uno de nuestros socios, Sí. que se dedica a hacer obras de escultura, y es una réplica de la piedra labrada más antigua que tenemos aquí en la iglesia de San Nicolás de Bari. Sí. Simboliza la vid y el pan y el vino y el trigo, perdón. Y esto es lo que nosotros utilizamos como símbolo para nuestro símbolo de la asociación. Claro, es verdad. Que, Sí. Se hizo una adaptación de un fotógrafo local. Sí, sí. El pin lo tiene Borja. ahí tenemos historia yo de la asociación. no traje fotográfica. ninguno, eso Sí, es. sí, Eso ahí. es. Sí, Que pero está basado en... lo he visto efectivamente. Bueno, Y a mí me parece preciosa. sí. Bueno, Esta pequeña. bueno, es que además pesa, veo que pesa, sí, ¿eh? sí, Claro. Y que tenéis socios que saben hacer de todo. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.